algo que debe estar alejado de toda polémica en la sociedad, si hay algo que debe estar alejado de toda polémica es que la sociedad reclama derogar la ley Romano 11.08.38, modificada por la ley número Romano 11.09.65/2017, de primarias abiertas y simultáneas. Todo sector político también ha reclamado que las PAS eran en la práctica una forma cara de recursos y tiempo del electorado para dirimir internas. Escuchando estos reclamos, el presente proyecto de ley, en su artículo primero, deroga las primarias abiertas y simultáneas, y en el artículo segundo dispone el sistema electoral de lemas para los cargos de gobernador, vicegobernador, senadores provinciales, diputados provinciales e intendentes comisionados. El sistema electoral de lemas, conocido jurídicamente como doble voto simultáneo y acumulativo, consiste en aquel en cual los partidos, frentes o alianzas electorales conforman, bajo la designación de lema, un espacio político común, que será, en últimas instancias, el depositario de los votos del electorado. En dichos lemas confluirán líneas internas, fracción del lema, bajo la denominación de sublemas, que contendrán cada uno listas de candidatos propios. En el acto eleccionario, el ciudadano deberá elegir entre sublemas y al depositar su voto por uno de ellos, el mismo se computa para el sublema con el objeto de dirimir la interna entre sus pares, los sublemas, y a la vez se computa para el lema. Ese modelo, como ideas y proyectos que representan por ello la denominación de doble voto simultáneo y acumulativo. A diferencia del sistema de primarias abiertas y simultáneas, ese lema, único acto eleccionario, lo que deriva en una reducción de costos para el erario, sin vulnerar un mecanismo razonable para dirimir las internas partidarias. Este sistema electoral de lemas reviste, además de acortar la cantidad de veces que el votante va a la urna, con el consiguiente ahorro de recursos de todos los puntados, y otra ventaja, que es propiciar la participación de los partidos y de los dirigentes más pequeños en escritura, pero con proyectos y ideas y la convicción que se requiere para llevarlas a cabo. Y será la voluntad popular quien el día de la elección resuelva en un mismo acto no solo a quién acompañar con su voto por sus cualidades personales, sino reconocer y adherir a las ideas, al proyecto político que representan al candidato. Estas ideas plasmadas en un lema, y son comunes a todos los sublemas que ella representa. En el proyecto, en su artículo cuarto y quinto, se establece con claridad los requisitos, procedimientos y plazos para la representación de los lemas y sublemas ante la justicia provincial electoral. Una vez constituidos, en el artículo 6 y 7 se define la regulación de requisitos y representación de las listas. En el artículo 8, 9 y 10 se regula el proceso eleccionario en sí mismo, sufragio, lugares de votación, autoridades de mesas y fiscales. En los artículos 13, 14 y 15 se regula la campaña electoral y todo lo que se atiñe a la misma, recursos económicos y plazos. En el artículo 16 establece que todo aquello que esta ley no prevea será respaldado por las normas existentes de la provincia, como la ley de partidos políticos y la ley electoral provincial. Finalmente, los artículos 17, 18 y 19 son expresiones normativas comunes a toda ley, teniendo la presente facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo de conformidad a los alcances indicados en el inciso 2 del artículo 168 de la Constitución Provincial. Por lo expresado y en particular, entiendo que el sistema da respuesta al reclamo de la sociedad de la provincia de San Luis, que además favorece el ahorro significativo de recursos sin vulnerar la posibilidad de dirimir internas, aumentando la participación política de todos los que tengan la voluntad de hacerlo y, no menos importante, valorar las ideas, proyectos y modelos al cual el candidato y el votante adhieren. Valorar las ideas, proyectos y el modelo al cual el candidato y el votante adhieren. Les pido
a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo en dicha ley. Gracias, señor presidente. Gracias, senador. Está a consideración de los senadores y senadoras. Tiene la palabra el senador Castro Luna. Gracias, señor presidente. Quería citar un trabajo que publica la CIPEC, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, donde manifiesta lo siguiente, son unas pocas líneas. La ley de EMAS, esto se debatía cuando se estaba evaluando eliminar el sistema de lemas de la provincia de Santa Fe, que finalmente se derogó. La ley de lemas enturbia la información a partir de la que deciden los votantes. El elector, no sabe a qué lista irá su voto hasta el recuento. Y además agrega, acentúa el faccionalismo partidario, fomentando las divisiones internas, la multiplicación de listas y a su vez hace más difícil la rendición de cuentas. Estas pocas líneas creo que merece la pena desglosarlas y desmenuzarlas un poco. Enturbia la información a partir de la que deciden los votantes. La comunicación de la campaña pasará a un permanente chicaneo, por no usar un vocablo más soez, no acorde a este espacio, que solo conseguirá profundizar la apatía del votante y llevará los porcentajes de participación a niveles pandémicos, o quizá peores. El votante no sabe qué lista irá su voto hasta el recuento final. Esto menciona que invariablemente se está manipulando la voluntad del votante desde el mismo momento en que se le presenta una ensalada de candidatos, de los cuales solo uno será el que lleve todos los votos, propios y ajenos. Acentúa el faccionalismo o la fragmentación partidaria, fomentando las divisiones internas. Este sistema, cuando se implementa en la provincia de San Luis, allá por el año 1986, el país estaba saliendo de una de las épocas más oscuras de nuestra democracia. Los partidos políticos se habían vaciado, no de contenido, sino de personas, de militantes, de dirigentes. De hecho, mi generación pagó el precio de tener padres que luego de atravesar la dictadura y ver cómo se los perseguía, tanto a ellos, a sus familiares, amigos, con requisas a sus hogares por el solo hecho de ser universitarios o participar en algún partido político. En ese contexto de enajenación, de violencia y de desconfianza, se debía regenerar una democracia, un sistema democrático que devolviera la voz y el poder al pueblo, al soberano. Es así que la opción más viable y menos traumática fue la ley de lemas. El contexto en el que atravesamos hoy nada tiene que ver con el año 86. Hemos logrado construir un sistema democrático con sus fallas y con sus aciertos, pero mucho más evolucionado y viable que aquel que le tocó hacerse cargo a los estadistas de aquella época, muchas veces olvidados y olvidadas. En este punto es importante destacar que no estamos en un contexto, cuando hablamos de que tenemos una democracia mucho más evolucionada que el año 86, estamos hablando que las primarias fueron un sistema acordado, consensuado entre todos los espacios políticos, y es una buena forma de dirimir las internas partidarias. No siempre el justificativo de los costos hacen a las mejores opciones. Hace más difícil la rendición de cuentas, menciona la CIPEC. Y este punto que señala no es menor. Si bien este alude a todos los espacios políticos, por supuesto que a los que más fondos manejan lo ponen en una posición ventajosa respecto al resto. Y por si esto fuera poco, se está eliminando con este proyecto la manera de recurrir al fuero federal para el correcto control y fundamento de la campaña por parte de los oficialismos, que incurrirán en la cooptación de voluntades a través del clientelismo. Sin ir más lejos, en la última elección, el espacio que integramos junto al senador Guardia tomó la valiente decisión de denunciar irregularidades en el manejo de los fondos por parte del oficialismo. Y no nos equivocamos. Fiscales y jueces federales nos dieron la razón, a pesar de ser un partido pequeño en diametral oposición al kirchnerismo nacional y provincial. La ley de lemas es un claro retroceso electoral e institucional y es un cambio de reglas de juego a meses de las elecciones del 2023. Es un sistema electoral tramposo que no garantiza que el candidato más votado sea el ganador y un atropello a los partidos políticos que no fuimos consultados de antemano.
En el contexto democrático en el que estamos atravesando, es fundamental dar el debido consenso con los actores de la vida política. Sería un mensaje serio a la sociedad que está en terribles problemas financieros y sociales en cuanto a su pasar económico. El oficialismo dice que no quiere grietas, sin embargo nada hace para cerrar, por el contrario, y el resto de partidos, los que somos llamados opositores, estamos haciendo grandes esfuerzos y los vamos a seguir haciendo para consensuar el camino hacia el San Luis que nos merecemos y se merecen nuestros hijos e hijas. Además de debatir en la legislatura, en el actual contexto, es exponer a la sociedad al peor de los incentivos de la política, agrandando el desinterés y el hartazgo de la sociedad que no se identifica para nada con aquellos que dicen representarlos y velar por sus intereses. Esta iniciativa pretende poner a toda la política en la misma cosa, y no somos lo mismo. Pero es evidente que el kirchnerismo está quemando las naves, incluso a nivel nacional, poniendo en el ojo de la tormenta las PASO mismo, sistema que sí tiene consenso entre las fuerzas políticas. Las PASO de San Luis se gestaron durante la gobernación de Claudio Poggi y fue fruto de la consulta con todos los partidos políticos y fue por unanimidad la aprobación de la ley de las PASO. Sin embargo, el oficialismo siempre se ha rehusado a utilizarlas. Después del 2017, cuando no le convenía las PASO, las cambiaron por las PAS, un engaño, otra trampa del gobierno provincial para meterse en la interna del frente opositor. Y ahora, al ver que no nos han podido dividir y bajo el cínico argumento de los personalismos se pretende imponer la ley de ley. Todo lo descrito configura que estamos frente a un final de ciclo y el año próximo la voluntad de cambio de la mayoría del pueblo de San Luis no va a poder ser detenida. Gracias, señor presidente. Gracias, senador Castro Luna. Tiene la palabra el senador Diego García. Gracias, señor presidente. Bueno, escuchaba ahí el planteamiento de la oposición del senador Castro Luna. Y yo también voy a aprovechar porque me ha dado pie justo, ¿no? A nombrar de lo que hablaba la CIPEC, que tanto tienen la documentación respaldada. Y la CIPEC también en el año 2017 decía esto, y me voy a permitir contestarle también con lo que dice la CIPEC en esta publicación: baja participación y una primaria que no sirvió para disminuir las candidaturas en San Luis. CIPEC, archivos que ellos usan. Con un clima político tenso y una escasa participación de votantes, menos del 1% del padrón, el domingo 30 de julio hubo primarias abiertas y simultáneas en San Luis, donde se presentó una sola lista de precandidatos del Frente Avanzar y Cambiemos, sin ninguna competencia. Hasta el último momento no era claro si iban a haber primarias en San Luis, pero la justicia electoral obligó a Avanzar y Cambiemos a realizarlas. Finalmente, las PAS no tuvieron ninguna función para definir las listas de precandidatos que competirán en octubre. Sí. Pusieron en primer lugar una crisis política que ya generó conflictos importantes en el proceso electoral de la provincia. Por un lado, la fragilidad del acuerdo entre los principales frentes opositores, Avanzar Cambiemos, quedó en evidencia a partir del conflicto judicial entre los sectores. En aquel momento, el sector liderado por el ex gobernador Claudio Poggi y el diputado José Ricardo intentó imponer las listas de consenso y unidad como lista única, ante la impugnación de un sector del radicalismo que había quedado marginado. Se negaron a dirimir las candidaturas en elecciones primarias. En abril de ese año, una modificación de la ley regía como primarias provinciales y eliminó la obligatoriedad de las primarias tanto en los partidos como en los votantes. Los sucesivos fallos de la justicia electoral ordenó realizar las PAS en el Frente de Avanzar Cambiemos, pero como lista de consenso y unidad. No presentó las boletas para las PAS y finalmente solo concurrió la lista del comité del presidente Raúl Alfonsín. Entonces, también habla muy claramente la CIPEC, que tanto cita, sobre estos problemas de la PAS. Con mi visión de peronista, mi lectura está en el respaldo inquebrantable de la voluntad del pueblo. La participación política y la cuestión principal que plantean como de debilidad de este proyecto, creo que en mi entender es la máxima fortaleza.
sostiene, el sector opositor sostiene que no se puede dar una hipotética situación de la persona más votada no siga siendo o no genere y que sea elegida el más votado. Para mí creo que al revés. Con mi visión, el sistema de lemas es el modelo ideal y es el proyecto político que representa a la mayoría de nuestros pueblos el que siempre va a ganar. Aquel que más votos gane es el que asume el cargo. Sencillo, claro, respetando la máxima voluntad del pueblo, ya que van a elegir a un modelo, van a elegir a un lema. Y en ese lema va a haber varios lemas o no, a los cuales se van a estar votando como un sistema y vamos a elegir al lema principal, que va a ser el que muy bien especificó el senador de Bandi. Creo que es un sistema que va a venir a sobre todo facilitar gente. Como decía el senador, se va a ir a votar una sola vez y se va a eliminar ahí las internas partidarias, no se eliminan las internas partidarias y vamos a elegir, o la gente va a elegir, el ciudadano puntano va a elegir un modelo de ideas y el futuro para la provincia que viene, ¿no? Así que la verdad que adelanto mi voto positivo en cuanto a la ley de lema. Bueno, nada más, señor presidente. Gracias. Gracias, senador García. Tiene la palabra el senador de Bandi. Gracias, señor presidente. Estoy muy de acuerdo con la ley de lemas. Viene en estos momentos de coyuntura a abrir los brazos, a dejar que muchas personas que tengan intenciones puedan participar, puedan ser candidatos. Donde estamos no dando lugar. Esta ley de lema le da lugar en muchísimos lugares de la provincia donde hay personas que adhieren a un proyecto político y tienen intenciones de ser candidatos, lo van a poder ser a través de los lemas y de los lemas. Voy a aclarar algo, una palabra que expresó el senador Trampa. No va con nosotros. Esa palabra no va. Kirchnerista. No somos kirchneristas, somos peronistas. Es más, en mi persona soy albertista. Gracias, señor presidente. Gracias, senador de Bandi. Tiene la palabra el senador Guardia. Gracias, señor presidente. Bueno, por supuesto, me adhiero a la palabra del senador Castro Luna. Quería hacer algunas observaciones, señor presidente, en relación a lo que estamos discutiendo, ¿no? Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 5, 122, 123, le da la autonomía a las provincias para que puedan tener sus propias reglas electorales y organizar un sistema electoral. Igual, en este sistema está involucrado el pueblo. Una involucración insoportable que tiene el poder de decidir quién quiere que lo gobierne. También en este sistema están los partidos políticos. Por eso, cuando nosotros hablamos de que, recién bien lo decía el senador Adolfo Castro Luna, no hemos sido invocados a trabajar en este proyecto de ley. Ya pasó con el anterior. El senador Castro Luna habló de la ordenanza de las PASO, que fue consensuada con todos los partidos políticos en el año 2013, pero en el 2017 fue cambiada por una nueva ley, las PAS, primarias abiertas y simultáneas, no obligatorias. Y creo que en eso sí es como una falta de respeto de tomar decisiones unilateralmente por parte del oficialismo provincial para generar nuevos cambios en la elección de sus gobernantes. Cambios que vemos por ahí intempestivos, sin tener en cuenta a su oposición. Cuando estamos hablando aquí de la oposición y estamos diciendo, ustedes tienen la culpa, nosotros tenemos la culpa, no somos convocados. Sí, la verdad que el pueblo hoy está atravesando un momento dificilísimo
donde ves que sus salarios son totalmente absorbidos por la inflación, sobre una incertidumbre de lo que va a pasar el día de mañana, sobre no hay trabajo, pobreza. Nuestro gobernador, en una entrevista con Jorge Betrecha, ha dicho de que no acepta los índices que se dan a nivel nacional, pregunta dónde está la pobreza en la provincia de San Luis, y yo creo que poniendo una línea horizontal y viendo quiénes cobran más de 130.000 pesos no serían pobres y quienes cobran menos serían los pobres. Yo creo que no solo bastaría con salir un poquito a recorrer la provincia y poder ver la situación en la cual están atravesando nuestras familias, muchas sin vivienda, sin trabajo, sin educación, con problemas de salud, donde algunos dicen que tienen que enfermarse a las 8 a las 12, yo creo que hemos desatendido la necesidad del pueblo por una ley, una nueva ley electoral en donde nos convoca a la comunidad, en donde podemos apreciar la confusión, las trabas o el desconocimiento de cómo el ciudadano va a elegir a su representante. En una nueva ley de lemas, no es nueva, es viejísima, es como recién bien lo decía Adolfo, es ya ha sido sacada de los sistemas porque es confusa, porque en esta ley lleva al ciudadano a votar al candidato, pero cuando se hace el conteo de los votos se privilegia el partido. Si yo tengo un lema y tengo sublemas, el ciudadano que votó a este candidato ve que su voto ha sido redireccionado a un candidato que quizás no quiso votar, pero que es el que va a gobernar, dentro de su propio lema. Y cuando vemos los dos lemas, vemos que se privilegia al partido y no a los candidatos. Entonces, creo que esto confunde mucho el electorado en tan poco tiempo que tenemos para las próximas elecciones. Ya lo hemos visto, hemos cambiado en 2013, 2017 y ahora nuevamente. Creo que y hay ejemplos claros, señor presidente, de lo que estoy diciendo. Hay un municipio de Pilanet, creo que de la provincia de Formosa, donde un candidato sacó el 44%, pero ven que un candidato de un sublema de su lista opositora sacó el 18%, va a ser quien va a llevar adelante los destinos de su pueblo cuando la ciudadanía, el voto popular, no era ese candidato que quería que lo representara. Entonces, esa es la confusión que nosotros hablamos y el no habernos tenido en cuenta como partido político, como parte del sistema electoral dentro de la autonomía que tiene la provincia, haber sido convocados para definir un nuevo sistema electivo de nuestros representantes. Yo creo que en ese sentido, nosotros, uno de los desafíos que tenemos los políticos es recuperar la confianza del pueblo hacia las instituciones que los representan. Y vemos que en estos momentos ha sido totalmente sacada y no tenida en cuenta. Por eso digo, señor presidente, que nosotros no deben cambiarse las reglas cercanas, ¿no? Cuando uno va a jugar un partido, tiene las reglas, ya sabe cuáles son las reglas de juego, y en esto es sumamente necesario, es un tema muy sensible, es un tema de crisis que estamos atravesando a nivel mundial, pero también lo vemos a nivel nacional y lo vemos a nivel provincial, y cuando vamos a caminar nuestro pueblo, nuestro departamento, vemos aún más cómo ha penetrado la pobreza, ha penetrado esa desesperanza que tienen nuestros ciudadanos. Imponer una nueva ley para el voto de sus representantes, creo que es bien lo que decía el senador Adolfo, lo confunde, lo tiñe todo esto como si realmente no estaremos prestando la atención a las necesidades que tienen. Gracias, señor presidente. Gracias, senador. Si ningún otro senador o senadora va a hacer uso de la palabra, ponemos a votación el proyecto. Los legisladores que estén por la aprobación, les ruego lo expresen levantando la mano. Aprobado por mayoría de 6 a 2. Queda aprobado.